Muy bien. ¿Qué le parece? Se pone de pie, por favor. Le voy a pedir que si pueden subir un poquito el volumen, pues mejor. Muy bien. ¿Qué le parece? Va Primera de Juan. Primera de Juan, por favor, la carta Primera de Juan, capítulo 2, y me indica cuando llegue por ahí. Primera de Juan, capítulo 2. ¿Está conmigo? Amén. Los espero. Ahí sí pueden encontrarle el volumen. Les agradecemos mucho. Muy bien. 1, 2, 3. Primera de Juan, capítulo 2, verso 14 al 17. Cuando ya lo tengas, me indicas con un amén. Ahora voltea con el que está a tu lado y pregúntale, ¿cristianismo o humanismo en la iglesia? ¿Cristianismo o humanismo en la iglesia? ¿Qué debería de haber? Bueno, vamos a mirar durante el estudio que vamos a estar mirando. Segunda de Juan, capítulo 2, versos 14, ponga sus ojos del 14 al 17. Dice así la palabra de Dios, el 14, os he escrito a vosotros, ¿qué hermanos? Padres. Primera de Juan, capítulo 2, verso 14. Primera de Juan 2, 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois, ¿qué hermanos? Fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Verso 15. No améis, ¿qué hermanos? Al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen, ¿de qué hermanos? No provienen del Padre. Cierre sus ojos y vamos a orar en lo que acomodan el sonido. Padre, muchas gracias por esta tarde noche. Te pedimos tu bendición, Señor, sobre tu palabra, sobre todos y cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos a entender, Señor, tu palabra y ponerla también por obra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque nos abres el entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse. Y pues bueno, también mientras se sienta, mire, voltea hacia allá atrás y démosle un aplauso a Dios por la familia que llegó, que es nueva. ¿Verdad? Bienvenidos sean la familia que está aquí presente visitándonos, junto con los jóvenes que vinieron también a acompañarnos. Bueno, lo que está diciendo aquí Juan, el apóstol Juan, ¿verdad? Que les había escrito a los padres porque conocían lo que era desde el principio. Y esa frase, lo que era desde el principio, se refiere a Dios, se refiere a Jesucristo mismo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes conocen a Jesucristo? ¿Verdad? Él es desde el principio, Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio y Él es el fin. Entonces está diciendo ahí el apóstol Juan, ¿verdad? Que tenía por seguro que los padres conocían a Jesucristo. ¿Cuántos padres conocen a Jesucristo? ¿Verdad? Pero también habla de los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes conocen a Jesucristo? ¿Ninguno? ¿Cuántos jóvenes conocen a Jesucristo? ¿Y qué necesitamos para conocer los adultos y los jóvenes a Jesucristo? Bueno, dígale que está a su lado la Biblia. La Biblia, ¿verdad? La Biblia se trata de Cristo y el cristianismo se trata entonces de personas que han creído en ese Cristo. Pero hoy en estos tiempos, hermano, tenemos que discernir si lo que estamos viviendo es cristianismo o humanismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia también, hermano, se ha introducido más pensamientos de hombre que pensamientos de Cristo. Y nosotros tenemos que entender que el pensamiento del hombre no nos va a cambiar, no nos va a transformar, que lo único que puede cambiar a los padres y a ustedes también jóvenes, dijo el apóstol Juan, es el que conocían desde el principio, es a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces la iglesia se trata de Cristo, hermanos. Se trata del cristianismo, es decir, de las palabras de Cristo, ¿verdad? De lo que Él hizo, su obra redentora, su resurrección. Entonces, de lo que Él hizo, de lo que Él va a hacer cuando venga por nosotros. Entonces, dentro de lo que es la iglesia cristiana, si se puede llamar así, ha entrado también la filosofía del humanismo. Pero la pregunta es, ¿qué es el humanismo? ¿Verdad? ¿Qué es? Nota que está a tu lado, ¿qué es el humanismo? Déjame decirte que el humanismo comenzó en Europa durante los siglos XIV y XV, ¿verdad? Y esta filosofía o doctrina es lo que quiere romper las tradiciones bíblicas. Esta filosofía entonces se trata de exaltar en su totalidad las cualidades humanas por encima, ¿verdad?, de las virtudes cristianas.
Entonces, esta filosofía, si usted dice, bueno, eso se quedó en el siglo XIV y el siglo XV, y se trataba entonces de poner en el centro, ¿verdad?, al humano, en vez de poner en el centro a Dios. Entonces, esta filosofía lo que se trata entonces es de quitar del centro de las vidas de los seres humanos a Dios. Si nosotros quitamos del centro de nuestras vidas a Dios, déjeme decirle cuál es el resultado. Esta nación se llama, pues, ¿verdad?, Estados Unidos, América, ¿verdad? Lo que decimos el sueño americano. ¿Cuántos han escuchado decir eso? ¿Verdad? Pero el sueño americano, hermanos, se ha transformado en lo que ahora conocemos en un consentimiento, en una aprobación de leyes que bueno, si quitas a Dios del centro, tienes como conclusión o como resultado la legalización de las drogas. ¿Sí? Si quitas a Dios del centro, tienes como resultado el aborto, o sea, el asesinato, pues, ¿verdad?, legalizado. Si quitas a Dios del centro, tienes como resultado también, ¿verdad?, el nuevo matrimonio igualitario, hombre con hombre, mujer con mujer. Si quitas a Dios del centro, entonces tienes legalizado, ¿verdad?, los nuevos géneros que existen. Si quitas a Dios del centro, entonces tienes una vida totalmente depravada, pero que es legal. O no me diga usted que las drogas, ¿verdad?, no hacen daño. Ahora, sin embargo, pues nadie puede decir nada, ¿verdad?, en contra de las drogas porque están legalizadas algunas de esas. Entonces, si quitamos a Dios del centro, que es de lo que se trata el humanismo, de quitar a Dios del centro, ¿verdad?, y lo que obtenemos es entonces una depravación en el ser humano. Por eso es que entonces, cuando nosotros quitamos a Dios del centro, estamos teniendo entonces esta filosofía humanista dentro, ¿verdad?, del ser humano. Y la iglesia de Cristo, hermanos, no debe de quitar a Cristo del centro, ¿verdad? La iglesia de Cristo no debe de quitar la Biblia, ¿verdad?, de como centro, ¿verdad?, como una ley. Entonces, ¿de qué? De regla de conducta y moral. Entonces, cuando nosotros quitamos la Biblia del centro de nuestras vidas, le estamos dando entrada al humanismo, a que entonces el ser humano se gobierne por sus propios pensamientos, por su razón humana. ¿Y cuántos saben que nosotros no nos gobernamos por nuestros pensamientos? ¿Verdad? Como cristianos no nos gobernamos por lo que nosotros pensamos, no nos gobernamos por lo que nosotros creamos que es bueno. Nosotros nos gobernamos por lo que diga la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Por lo que diga allí, nosotros creemos lo que dice en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, el humanismo, esta filosofía, el propósito que tiene entonces es sacar a Dios del centro de las vidas de los seres humanos, cristianos o no cristianos. Y créame que lo ha logrado. ¿Sí? Esta nación que supuestamente se fundó en principios cristianos, ¿cuántos lo creyeron así? ¿Verdad? Ahora es la nación más depravada del mundo. ¿El sueño americano? ¿Qué tipo de sueño americano puede lograr usted aquí? ¿Qué quiere imitar de este país? Es la nación más depravada. Véalo como por donde usted lo quiera mirar. Vea entonces, ¿verdad?, una vuelta a lo que han hecho con Dios. Lo han quitado del centro de las cortes, lo han quitado del centro del gobierno, lo han quitado del centro de las escuelas, lo han quitado del centro de la vida humana. Como resultado tenemos lo que ya le mencioné, legalmente entonces toda la depravación. En la iglesia, hermanos, nosotros no podemos caer en lo que ha caído el Estado. Hay una frase muy dicha y muy conocida. La iglesia es separada ¿de qué? Del Estado. ¿Ha escuchado esa frase? La iglesia es separada del Estado. Y todo cristiano conoce eso. Y todo cristiano menciona eso. Pero no deberíamos de mencionar esa frase. ¿Sabe cuál frase deberíamos de mencionar? La iglesia debe estar separada del humanismo. Repita conmigo, la iglesia debe estar separada del humanismo. Es decir, entonces, de todas las ideas aquellas que no concuerdan con la Biblia, de todo lo que se está practicando dentro de las iglesias que no concuerdan con la palabra de Dios. Hay muchas actividades, hay mucho entretenimiento dentro de la iglesia de Dios, pero ¿concuerda con la Biblia? ¿Concuerda con la palabra de Dios? Hay muchas cosas que se están haciendo y dejando de hacer, pero ¿concuerda con la Biblia? Entonces, ¿humanismo o cristianismo dentro de las iglesias? Pregunto yo, ¿qué cree usted? Estados Unidos y América Latina entonces sacó a Dios del centro de sus vidas y como resultado tenemos lo que ya mencionaba, un libertinaje legalizado. Todo esto como resultado de haber sacado a Dios del centro de las vidas. En la filosofía humana o humanismo no se requiere vivir en la palabra de Dios, no, para nada.
¿verdad? En el humanismo, la filosofía humana, no se requiere vivir en la palabra de Dios. Y a ese, o más bien ese es el propósito que tiene el diablo. Mantenernos alejados de ¿qué, hermanos? De la palabra de Dios. El diablo lo que quiere entonces, ¿verdad?, es mantenernos alejados de la palabra de Dios. Alejados de Cristo y dependientes de las ideas humanas. También es lo que quiere el diablo. Alejados de Cristo y dependientes, ¿verdad?, de las ideas humanas. No podemos evitar que otros crean lo que ellos quieran creer, pero nosotros como cristianos sí podemos evitar ser controlados por pensamientos humanos, ¿verdad? Nosotros como cristianos sí podemos evitar, ¿verdad?, que caigamos en una iglesia plenamente humanista. Eso sí podemos evitar. No puedes evitar lo que otros crean, pero sí puedes evitar entonces no caer en el humanismo. Para el humanismo, la medida del hombre es el hombre mismo. La medida del hombre es el hombre mismo. La Biblia dice que debemos nosotros llegar a ser, ¿verdad?, a la medida de Cristo, a un varón perfecto, a la plenitud y a la estatura de Cristo. Eso dice Efesios 4:13, ¿cierto? ¿Verdad? Esa es la meta del cristiano. ¿Cuántos son cristianos? Esa es la meta tuya, esa es mi meta, llegar a la medida, a la estatura del varón perfecto, que es, ¿qué, hermanos? Cristo. Esto está en Efesios 4:13. Pero en el humanismo no, todo se trata de ti en el humanismo, ¿sí? Tú eres un campeón, tú lo puedes, ¿verdad? Tú puedes lograr lo que te propongas, solamente, ¿verdad?, declara, decreta, o sea, tú puedes hacer todo. En otras palabras, no necesitas a Dios, porque dígame usted, ¿verdad?, si esa herejía de declarar se requiere a Dios, ¿no? ¿Para qué? Dígame usted si la herejía de confesar lo positivo requiere a Dios, ¿no requiere a Dios? Usted nomás piense lo positivo, ¿verdad? Usted nomás declare, decrete y no necesitas a Dios. ¿Me está entendiendo? Todas esas son ideas, que, hermanos, humanistas, que no se requiere, ¿verdad?, a Dios. Dios no es el centro, el humano es el centro. Él es el campeón. Él es entonces, ¿verdad?, el que se pone en el lugar de Dios. La iglesia humanista es un centro de entretenimiento. ¿Qué es la iglesia humanista? Un centro de entretenimiento. El entretenimiento es el sustituto del diablo. Eso dijo Leonard Ravenhill. ¿Qué dijo él? Que cuando no está el diablo en una iglesia, está el entretenimiento. Pero Dios está fuera de ella. ¿Cómo sabemos si hay humanismo dentro de la iglesia nuestra? Cuando en una iglesia, o cuando una iglesia gira sobre entretenimiento y sugerencias, allí ves el humanismo. Cuando una iglesia gira sobre entretenimiento y sugerencias, allí es notable el humanismo. Por ejemplo, ¿hay algo que podamos hacer para que usted se sienta más cómodo dentro de esta iglesia? Se preguntan, hacen sugerencias, preguntan, ¿hay algo que podamos hacer para que usted se sienta más cómodo en esta iglesia? Por favor, no olvide que estamos aquí para hacerlo sentir bien. ¿Estamos aquí para qué, hermanos? Para hacerlo sentir bien. Ahí vemos el humano dentro de la iglesia, ¿sí? Cuando hay veces, hermano, que la palabra de Dios no nos hace sentir bien. Nos hace sentir incómodo por nuestro pecado. Nos hace sentir incómodo por nuestra tibieza. Nos hace sentir incómodos, ¿verdad?, por nuestra mediocridad. Nos hace sentir incómodos por nuestra manera de andar. Pero no, el humanista dice, estamos aquí para hacerlo sentir bien. Hoy, las invitaciones a la iglesia son a desayunar. Venga, para que tengamos un gran desayuno, un gran convivio. Venga, ¿verdad?, a divertirse, será un día de gran diversión. ¿Cierto o no? Esas son las palabras que escucha usted. Venga, ¿verdad?, al desayuno de varones, al desayuno de mujeres, al desayuno de jóvenes. Venga. Pero en la iglesia primitiva, hermanos, las reuniones en la iglesia era para ayunar, era para orar. Ahora es para desayunar. Ahora es para descansar. Ahora es para pasar un buen momento dentro de la iglesia. ¿No está allí la cuchara del hombre? ¿No está allí la mano del hombre? Pregunto yo, ¿en la Biblia para eso eran las reuniones? Contésteme. ¿Hay humanismo dentro de la iglesia? Hay humanismo dentro de la iglesia. Cuando Cristo no es el centro, cuando la reunión, ¿verdad?, la reunión no es el centro, Cristo, hay humanismo dentro de la iglesia. Cuando por encima de Cristo está, ¿verdad?, venga a pasar un buen momento, venga a pasar un momento agradable. Y en vez de decir, venga a conocer de Cristo, venga y aprendamos de la palabra, venga ¿verdad?, y escudriñemos la Biblia, venga y empecemos a orar. Entonces usted mira allí,
al humanismo. La iglesia primitiva estaba casada, escuche bien, la iglesia primitiva estaba casada con la pobreza, con prisiones, con persecuciones. Y hoy la iglesia está casada con la prosperidad, con el personalismo y la popularidad. ¿No es cierto, hermanos? ¿Verdad? Venga para que prospere, ¿verdad? 10 pasos para que prospere, venga para que entonces se quite entonces toda la pobreza que ha venido sobre su familia o sobre usted. Hoy la iglesia está casada con la prosperidad. ¿No ves lo que hemos construido? Mira este gran templo. ¿No ves que ya tenemos hasta transporte? ¿No ves que ya tenemos un gran monumento? Hoy la iglesia está casada con la prosperidad. La iglesia primitiva estaba casada con la pobreza. ¿Por qué? Porque todo lo que tenían lo compartían. ¿Sí? Hoy la iglesia está casada entonces con el personalismo, con la popularidad. La oración del pecador en estos últimos años, hermano, está llevando a más personas al infierno que cualquier tipo de vicio o droga. ¿Por qué? Porque se le dice, ven y haz entonces la oración del pecador, ¿verdad? Ven, acepta a Cristo y serás salvo, ¿verdad? Y ya eres salvo, pero no se le dice, ¿verdad? Toma tu cruz, niégate a ti mismo, ¿verdad? Arrepiéntete de tus pecados, ven a Cristo y tendrás la vida eterna, pero si permaneces fiel hasta el fin. No, hoy viene cualquier persona, acepta a Cristo, ¿verdad? En una oración del pecador y el otro domingo ya no lo ves en la iglesia y el otro año tampoco, pero ya es salvo. Le han dado una mentira que lo lleva al infierno. La oración del pecador ha llevado a más personas al infierno que cualquier entonces, ¿verdad? Prostíbulo, que cualquier otro tipo de pecado. ¿Por qué no le decimos, ¿verdad? A la persona, vienes a Cristo, te arrepientes de tus pecados, ¿verdad? Y si lo sigues a Él, serás salvo. Pero si lo niegas, también Él te va a negar delante del Padre. Pero si no tomas tu cruz y lo sigues, ¿verdad? No puedes ser su discípulo. ¿Por qué no le decimos así? ¿O por qué no pensamos así? ¿No es la manera de pensar bíblica? ¿Verdad? Porque no dijo eso Jesús. Si vosotros me niegan delante de los hombres, yo los negaré delante de Dios. ¿No dijo así Jesús? Contésteme. ¿Sí o no? Sí, pero entonces, ¿cómo es negarlo? Cuando te vas al mundo. ¿Cómo es negarlo? Cuando vives como el mundo. ¿Cómo es negarlo? Cuando tus palabras no son conforme a las de Cristo. Cuando tus palabras son conforme al mundo. Cuando tus actividades son del mundo. Eso es negar a Cristo. Pero toma tu cruz, niégate a ti mismo y síguelo siempre. ¿Verdad? Escuchas la palabra de Dios, te alimentas de su bendita palabra, escuchas alabanzas, ¿verdad? Te pones a orar todos los días o en cada momento que necesitas orar. Entonces, la oración del pecador, hermanos, ha sido una falacia en estos últimos años. No hay negación ni cruz, no hay humillación del ego. No hay nada de eso en el cristianismo de hoy. Solo venga y diviértase. ¿Qué te gustaría más, hermano? ¿Unas luces más azules o más rositas o más rojas o más amarillas o más verdes? ¿Qué te gustaría? ¿Azules? ¿Cómo que quieres el altar? ¿Lo quieres con cámara de gases, menos luces, para que no se sienta que estás, ¿verdad?, en una iglesia, para que no te sientas tan religioso? Que se parezca más como al mundo, para que la gente, ¿verdad?, sienta que el cristianismo es cool, ¿verdad? Es agradable. No, hermanos, el cristianismo no es agradable, ¿verdad? El cristianismo es contracultura, pero vamos con la cultura últimamente, ¿verdad? Como esté la cultura, así nos adaptamos. Si la cultura de Estados Unidos, ¿verdad?, adopta el aborto, también nosotros como cristianos. No, todo aquel que aborta, ¿verdad?, pensando, ¿verdad?, con pensamiento, con alevosía, con ventaja, con planeación. ¿Qué significa eso? Cuando van a una clínica, planean, hacen cita, ¿verdad? Entonces va con ventaja contra un inocente, cuando lo hacen con alevosía. Todo eso es asesinato, hermano. Todo eso es asesinato. Pero sin embargo, el cristiano dice, no. Ya se ha adaptado el cristiano al humano. El cristianismo de hoy se ha adaptado al humanismo. ¿Hay humanismo dentro de la iglesia? ¿Hay iglesia o entretenimiento? ¿Qué es lo que estamos mirando ahorita, hermanos? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos practicando también nosotros? El cristianismo no es nada divertido. Qué divertido era, ¿verdad? Irse y morir, ¿verdad?, en el Coliseo romano. Ser quemados a fuego o aventados a los leones o prisioneros en la cárcel. ¿Qué de divertido era? Pero hoy no, hermanos. Hoy vivimos al nivel del mundo. Ya estamos en Hollywood. Ya recibimos Grammys. Ya tenemos, ¿verdad?, el mejor reggaetón cristiano. Tenemos la mejor banda cristiana. Tenemos todo igual que el mundo. No améis al mundo ni las cosas del mundo. El que ama al mundo no tiene a Dios. Entonces, hay tanto humanismo dentro de la iglesia, hermano,
que no se compara al cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico se trata de Jesús. El cristianismo bíblico entiende, ¿verdad? El cristiano bíblico entiende que Jesús es el más importante. Tú no eres el importante. Yo no soy el importante. Cristo es el importante. Él es el grande. Él es el rey. Él es el que debe ser alabado. No yo, no tú, ¿verdad? Pero hoy en estos tiempos, no, tú eres, ¿verdad? Tú eres el campeón. Tú eres lo que... No, tú eres la hija ¿de qué, hermano? Del rey. O sea, pero suben el ego. En el cristianismo bíblico es bajar el ego, bajar el ego. Vaya a Juan 3:30, por favor. Ay, ¿cómo sé, verdad, pastor, que se trata de bajar el ego? Se trata entonces de matar el ego, el cristianismo. Se trata de que Él viva y que yo muera, de que Él crezca y que yo mengue. ¿Cómo sé? Bueno, Juan 3:30, ¿qué dice Juan 3:30, hermanos? El que lo tenga primero, adelante. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengüe, ¿verdad? Dios habla hoy, dice lo siguiente: Él ha de ir en aumento de importancia. Escucha esto: Él ha de ir en aumento de importancia y yo disminuyendo. ¿Pero hoy qué? No, hoy yo soy el importante. Hoy yo soy, ¿verdad? El campeón. No. Él es, hermano, el que debe de crecer en nosotros. Tú debes de disminuir, ¿verdad? Hoy se puede decir: Señor, dame fortaleza, Señor, dame ánimo, Señor, dame sabiduría. Pero cuando escuchas a un cristiano decir: Señor, dame quebrantamiento, quebranta mi corazón, quebranta mi orgullo, quebranta mi ego, quebranta mi pensamiento, quebranta mis vanidades. ¿Cuándo has escuchado orar a alguien así? Yo nunca. ¿Humanismo en la iglesia? ¿Iglesias o centro de entretenimiento? ¿Cuándo le decimos al Señor: Señor, quebranta mi mente, quebranta mi ego, ¿verdad? Que yo no le responda así a mi esposa, que yo no le responda así a mi esposo, que cuando se trata de perdonar, ok, voy a perdonar, quebranta mi ego. Que los jóvenes, yo pueda obedecer bien a mi padre, pueda obedecer bien a los que están encargados de mí, que pueda respetar a los mayores. Quebranta mi ego, quebranta mi orgullo. ¿Cuándo oras así? ¿Cuándo oramos así? Bueno, esta era la oración de Juan el Bautista. Él ha de ir en aumento de importancia y yo disminuyendo. Hoy se dice cualquier otra cosa, pero menos eso. En la filosofía del humanismo, el hombre es autosuficiente. ¿Qué es, hermano? Es autosuficiente. El cristianismo bíblico, el hombre es dependiente de la oración con Cristo. En el cristianismo, ¿verdad?, bíblico es dependiente de Cristo. Dependiente de Cristo. Juan 15:5. Juan 15:5, ustedes recordarán el pasaje donde dice Jesús mismo dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuánto, hermano? Nada. Cuando nos separamos de Cristo, ¿y cómo puedo separar de Cristo? Cuando dejas de orar. Cuando dejas de orar. ¿Sabes cuándo es cuando pecas? ¿Quiere usted saber cuándo es cuando pecamos? Cuando dejamos de orar. ¿Y sabes cuándo no pecamos? Cuando nos ponemos a orar. ¿Ha vivido eso? Usted deje de orar y comenzará a pecar. Usted comience a orar y dejará de pecar. Créalo. Separados de mí, nada podéis hacer. No, es que yo no puedo dejar el cigarro, yo no puedo dejar el alcohol, yo no puedo dejar las malas amistades, yo no puedo dejar cualquier otro tipo de pecado. ¿No puedes? Ponte a orar. ¿No puedes? Dobla rodilla. Y cuando comienzas a orar, dejas de pecar. Y cuando comienzas a pecar, dejas de orar. Alejados de mí, nada podéis hacer. Dice este mismo verso en lenguaje sencillo: el discípulo que se mantiene unido a mí. ¿Escuchas eso? Unido a mí. ¿Y cómo es unido a él? Orando. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido, es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes, o sea, cualquiera de ustedes o yo, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada.
Y cuando venga la angustia, no vas a poder hacer nada. Y cuando venga, ¿verdad?, la decepción, no vas a poder hacer nada. Y cuando venga entonces, ¿verdad?, no sé, cualquier situación difícil, no vamos a poder hacer nada. Pero cuando estamos unidos a Cristo, hermanos, venga lo que venga, ¿verdad? Si los montes se trasladen al mar, nosotros estamos firmes. Estamos, ¿verdad?, fuertes en el Señor. Contesten amén. ¿Verdad? Estamos fuertes, pero cuando estamos unidos a Él. ¿Y cómo voy a estar unido? Orando, orando. ¿Verdad? Hoy la iglesia dice, venga y diviértase. Venga a pasar un tiempo de diversión. Venga a pasar un tiempo de diversión. Alejados de Dios, hermano, nada podemos hacer. Jesús no vino al mundo para cambiar hombres malos en buenos. No vino a eso. Jesús no vino a ver al mundo ahí, ¿verdad? Pues yo me porto tan mal que voy a Cristo para que me haga bueno. No, hermanos, Jesús vino para que los hombres muertos unidos a Él puedan vivir. Porque nosotros, hermanos, alejados de Cristo, estamos muertos, estamos fritos. Estamos peor, hermanos, que 2 huevos revueltos en el comal con mucho aceite e hirviendo. ¿Sí? Él no vino a transformarte en un hombre bueno. Bueno solo Dios. ¿Por qué me llamáis bueno? Bueno solo Dios. No, Él vino ¿verdad?, a darle vida a los que andan muertos. Porque Él vino, ¿verdad?, cuando andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Ves? Él nos dio vida, hermanos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él no vino solamente a hacerte bueno. En el humanismo, el ser humano llega a ser considerado un Dios para él mismo. Esto era el pensamiento griego, usted lo puede buscar. Pero esto quiere decir entonces que el humano es autosuficiente y que él puede llegar a ser un Dios. ¿Dónde hemos escuchado esto, hermano? ¿No será con los mormones? ¿Que usted puede llegar a ser Dios? ¿O no será también que usted puede llegar a ser Jehová Junior? ¿O no será que también usted puede ser, ¿verdad?, Dios? Bueno, este es el engaño que Satanás influyó en Eva. Seréis dioses. Y desde ese entonces nació el humanismo. Y desde ese entonces, vaya conmigo a Génesis 3, 4 y 5, y desde ese entonces vemos entonces cómo el ser humano empezó a sentirse autosuficiente. Pero todo comenzó entonces con unas palabras engañosas de una serpiente que se arrastraba entonces, ¿verdad?, por el jardín del Edén. Dice Génesis 3:4, entonces la serpiente dijo a la mujer, el símbolo de la iglesia, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto que dijo Dios, no comerás, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Ves allí? Allí comenzó el humanismo. Allí comenzó, donde entonces el hombre desobedeció a Dios y se hizo para sí mismo Dios. El humanismo desliga entonces y separa al hombre de Dios y de Cristo. El cristianismo tiene una dependencia y fidelidad a Cristo. El humanismo del Nuevo Testamento no se deja engañar por Satanás, no se deja engañar, ¿verdad?, por la serpiente, que la serpiente dice, no moriréis. Y si aborto, no moriréis en tus pecados, ¿verdad? Y si hago drogas, no moriréis. Y si cometo fornicación, no moriréis, ¿verdad? Y si engaño, no moriréis. Y si miento, no moriréis. Y si me porto mal, no moriréis. Ese es el engaño entonces que Satanás, ¿verdad?, provocó en Eva. Pero Pablo dijo en 2 Corintios 11:3, vaya, segundo libro de Corintios, segunda de Corintios 11:3, Pablo dijo lo siguiente, fíjate, dice, pero temo, o sea, tengo miedo, tengo una preocupación, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, que es símbolo de la iglesia, vuestros pensamientos o vuestros sentidos sean de alguna manera, ¿qué, hermanos?, extraviados de la sincera fidelidad, ¿a qué?, a Cristo. ¿Qué es lo que hizo la serpiente en el Edén? Los desvió de la sincera fidelidad a Dios. El humanismo te desvía de la sincera fidelidad a Dios. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Mis pensamientos, dice el Señor, son más altos que los de ustedes. ¿Sí? Pero Satanás allí metió los pensamientos de él en Eva. Y Pablo dice, tengo una preocupación.
¿verdad? Tengo un temor, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también los sentidos de ustedes sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dicho de otro modo, tengo un miedo, tengo un temor, tengo una preocupación, que dentro de la iglesia se practiquen más cosas humanistas que la fidelidad a Cristo. Tengo esa preocupación, dice el apóstol Pablo. En Nueva Versión Internacional, ese verso se lee así: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Un compromiso puro y sincero, ¿de qué, hermanos? De Cristo. Cuando nuestro enfoque no es Cristo, estamos mal, hermano. Cuando nuestra meta no es Cristo, estamos mal. Y cuando la iglesia no se centra en Cristo, estamos mal. Estamos mal. Estamos mal. El cristianismo entonces comprometido depende totalmente de Cristo. Sus pensamientos se ajustan a los pensamientos de Cristo. Su fidelidad está puesta en las palabras de Cristo y no se deja engañar por cosas materiales y pasajeras. ¿Por qué se dejó engañar Eva? Por el fruto material que estaba allí. ¿Sí? Por el fruto material. Hoy otros, ¿verdad? Dime en qué inviertes tu tiempo y te diré cuál es tu Dios. ¿Verdad? ¿En qué invertimos el tiempo nosotros, hermano? ¿Cuánto tiempo le damos a Dios? ¿Cuánto tiempo le das a Cristo? Él es tu Señor, Él es tu Rey, acuérdate. ¿Verdad? Él es tu todo. Pero ¿cuánto tiempo le damos a Él? ¿Verdad? Dime en qué inviertes tu tiempo y te diré cuál es tu Dios. Entonces, el humanismo, hermano, se centra en cosas materiales. El humanismo, entonces, se centra en cosas del ego, en cosas pasajeras, efímeras. Pero en el Nuevo Testamento vemos también que Satanás, así como llamado la serpiente antigua, le ofreció también, ¿verdad?, a Jesús un fruto terrenal, un fruto también, entonces, ¿verdad?, que llevaba gloria de los hombres y no de Dios. Vaya a Mateo 4:8 para mirar qué ofrece la iglesia humanista. ¿Qué ofrece la iglesia humanista? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Qué ofrece la iglesia humanista? Tienes que distinguir entre lo que es humanista y lo que es de Cristo, entre lo que es espiritual y lo que es de Dios. Tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo del mundo en el mundo. Entonces vaya a Mateo 4:8 para mirar cómo en el Nuevo Testamento Satanás, la serpiente antigua, le ofreció a Cristo algo para engañarlo, así como engañó a Eva. Los sentimientos, los pensamientos, ¿verdad?, los pudo desviar. Dice Mateo 4:8, otra vez, o sea, ya había pasado una vez, otra vez, ¿qué, hermanos? Llevó el diablo, o sea, la serpiente antigua, a un monte muy alto. Llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró, fíjate, tiene que ver con ver. ¿Qué hizo Eva? Vio que el fruto era agradable, ¿verdad? Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Verso 9, ¿qué dice, hermanos? Y le dijo, todo esto te daré si postrado a mí me adorares. Todo esto te daré. Te daré que la casa más grande, te daré el carro más lujoso, te daré, ¿verdad?, las mejores inversiones, te daré, todo esto te daré. ¿No es eso lo que ofrecen las iglesias hoy, hermanos? Venga, ¿verdad?, para que reciba la prosperidad. ¿No? Venga, para que entonces, ¿verdad?, le enseñemos cómo va a obtener su casa. Venga, para hacerse más próspero. ¿No es eso lo que ofrece la iglesia de hoy? ¿Humanismo en la iglesia? ¿O cristianismo? Bueno, la serpiente aquí le ofreció todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás le ofrece a Jesús la gloria de los reinos del mundo y esto incluye fama, prosperidad y gloria. Así como lo que hacen los artistas. Por ejemplo, Elvis Presley, ¿qué le ofreció Satanás? Elvis Presley, el rey del ¿qué era? El rey del pop. El rey del rock. ¿Verdad? Y entonces él, un cristiano, así como los jóvenes que están ahí en la línea de atrás. ¿Cuántos años tienen? Unos entre 16 y 18. Así estaba, ¿verdad? Elvis Presley. Y cantaba bien y estaba, y así como estoy yo aquí en el centro del altar, así él se presentaba y le cantaba al Señor. Alabanzas, tremendas alabanzas.
¿verdad?, hacia el Señor. Pero alguien entonces, ¿verdad?, la serpiente le ofreció los reinos y la gloria de este mundo y le dijo: qué bonito cantas. Podrías grabar un disco, podrías hacerte famoso, podrías hacerte millonario, podrías, ¿verdad?, ser la estrella de todo el mundo. Y se lo creyó, hermanos. ¿Y qué hizo Elvis Presley? Firmó. ¿Dónde hay que firmarlo? Y firmó entonces, ¿verdad? Se hizo millonario, se hizo famoso, ¿verdad?, obtuvo la gloria del mundo, pero también se perdió en el mundo. También se perdió en el mundo. También se perdió en el mundo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no tuvo el discernimiento espiritual. Lo que te ofrece entonces la iglesia humanista es gloria del mundo. Lo que te ofrece Dios, lo que te ofrece Cristo es vida eterna. Es vida eterna, hermanos. Nuestra vida es efímera, corta, insignificante, comparado a la eternidad. ¿Verdad? Comparado a la eternidad. Hoy se habla mucho de prosperidad económica, pero ¿qué? Poco de salvación. Se habla más de prosperidad económica que de salvación. Se predica de positivismo, pero no de las buenas nuevas del Evangelio. Se predica de eres un hijo, una hija del rey y vive como tal, pero no se predica de la negación del ego. No se predica de la negación del ego. Usted ha escuchado, como ya mencioné anteriormente, a alguien que dice: Señor, quebrántame. Señor, ¿verdad?, enséñame a cómo quebrantarme, a cómo humillarme, ¿verdad?, delante de ti, enséñame. ¿Usted le ora así al Señor? No se apresuren. Dios no contesta. No, ¿por qué? Porque se predica más del humanismo. El centro del cristianismo de hoy es el humano. Es el humano. Tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello, ¿verdad? Tú puedes hacer esto y lo otro, pero no se predica, hermanos, de lo que ya Cristo hizo. Cristo ya murió por nosotros. ¿Verdad? Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Cristo murió y resucitó. Cristo entonces, ¿verdad?, Él es el que ha hecho todo por nosotros. Nosotros no debemos a Cristo. Pero hoy, hermanos, se predica todo menos los logros de Cristo. Dime entonces qué escuchas y te diré quién eres. Dile que está a tu lado. Dime qué escuchas y te diré quién eres. ¿Verdad? ¿Eres un cristiano humanista o eres un cristiano bíblico? Dime qué escuchas y te diré quién eres. ¿Qué debería de ser una iglesia? ¿Centro de entretenimiento o centro de discipulado? Ay, qué sabe. A ver, pregúntale que está a tu lado, pues. ¿Qué debería ser una iglesia? ¿Centro de entretenimiento o centro de discipulado? ¿Qué cree usted? ¿Discipleship? Alguien dijo ahí discipleship. Ok. Entonces, centro de discipulado. Vamos a Mateo 28 para mirar lo que Jesús dijo que debería de ser una iglesia. ¿Verdad? Cuando vamos nosotros al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 28, y de los versos 16 hasta el 20, nosotros podemos ver las últimas palabras de Jesús que les encargó a su iglesia, a sus creyentes, a sus discípulos, ¿verdad?, a sus apóstoles. Estas palabras también nos encarga hoy a nosotros. Estas son las últimas palabras de Jesús y después ascendió al cielo. Pero estas palabras también son para ti, son para mí. Entonces, ¿qué debería de ser la iglesia? ¿Un centro de entretenimiento o un centro de discipulado? En primer lugar, la iglesia debe ser un lugar donde se obedece lo que dice Jesús. Si quiere, anote eso. La iglesia debe de ser un lugar donde se obedece lo que dice Jesús. Si usted está aquí para obedecer lo que yo digo, usted está mal. No es que sea tan mal, sino que está mal. ¿Sí? Pero si usted está aquí para obedecer lo que yo estoy hablando, que está en la Biblia, usted está correctamente. ¿Sí? Usted no está aquí para obedecer lo que diga el apóstol, el pastor, el profeta, etc. No, está usted aquí para obedecer lo que diga Cristo, lo que diga la palabra. No está para obedecer otras cosas. Por obedecer lo que dice el hombre, ¿cuántos han muerto, hermanos? Hay algunos que fueron casi 950 que murieron envenenados. ¿Sí? Hay tantas herejías y tantas sectas por obedecer lo que dice el hombre y no lo que dice Dios. Entonces, la iglesia debe de ser un lugar donde se obedece lo que dice Jesús. Mateo 28, 16. Pon los ojos por ahí. Pero los 11 discípulos, acuérdense que el traicionero ya no estaba allí, ya se había ahorcado, Judas. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte, donde Jesús les había, ¿qué, hermanos?
ordenado. ¿Qué hicieron los discípulos? Fueron a donde Jesús les había ordenado. ¿Sí? Escucharon entonces lo que Jesús les dijo y obedecieron lo que Jesús les dijo. ¿Verdad? Ordenado. Fueron allí. ¿Qué hace un discípulo? Va donde Jesús le ordena. ¿Verdad? ¿Sabe usted que yo estoy aquí en esta iglesia no porque yo quise venir aquí? Yo espero, hermano, que usted esté en esta iglesia no porque usted quiso venir, sino que usted está aquí porque Jesús le ordenó. Amén. Yo oré más de 4 años por esta ciudad de Provo, de Orem. Oramos más de 4 años para venir aquí. Ahí está Jorge de testigo, ahí está Silvia también. Oramos más de 4 años. Y no estamos aquí porque se me ocurrió, porque conocí a Walter, porque conocí a Marco, porque conocí a fulano, sutano y mangano. No. Yo estoy aquí porque el Señor nos envió. Obedecimos, ¿verdad?, al llamado del Señor hacia este lado y por eso estamos aquí. Entonces los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Entonces los discípulos fueron ahora en Provo, ¿verdad?, a donde Jesús les había ordenado. Amén. Entonces, número 2, debe ser un centro de adoración. ¿Qué es la iglesia? Un centro de adoración. ¿Verdad? ¿Un centro de diversión? No. Esto no es un centro de diversión. ¿Verdad? Yo espero, y les hablo ahorita con mucho respeto a ustedes, ¿verdad?, y les hablo en amor. Yo espero que cuando ustedes entren a esta iglesia, ustedes se metan en adoración a Dios. No anden por ahí matando moscas, mirando a los lados, ¿verdad? No anden distraídos. La iglesia es un centro de adoración. Si tú no tienes ese concepto, estás en un pensamiento humanista. Sigues un cristianismo humanista. Si tú no tienes el concepto de que vienes a la iglesia, entras con reverencia, ¿verdad?, y sigues las alabanzas, sigues la letra, y según es la letra, tú también entonces, ¿verdad?, reaccionas. Si dice, ¿verdad? Entonces, si dice, levanto las manos, levantamos las manos, hermano. Si decimos que Él es el más glorioso, Él es el más glorioso, pero le decimos con todo el corazón. No nomás así como personas, ¿verdad?, como que estamos y no estamos. No. La iglesia es un centro de adoración. Es un centro de adoración. No viniste a platicar con tu amigo. No viniste, ¿verdad?, a hablar de otras cosas. Venimos a adorar a Dios en primer lugar. ¿Sí? La iglesia es un centro de adoración y yo espero, hermanos, que no tengamos en poco la alabanza, sino que verdaderamente nos metamos en adoración. No es por mi bien, no es para mi beneficio, es para tu bien, es para tu beneficio. Porque cuando tú empiezas a adorar a Dios, cosas suceden, hermano. Cuando tú te metes a la presencia de Dios, cosas suceden. Porque si no haces esto y no tienes este concepto que es un centro de adoración, vas a salir peor que como llegaste. Peor. ¿Verdad? Entonces eso lo vemos en el verso 17, Mateo 28, 17. Y cuando le vieron, ¿quién? Sus discípulos. ¿Qué hicieron? Le adoraron. Pero algunos dudaban, así como lo que mencioné ahorita. Algunos de aquí dudan. Ay, ¿a poco sí? ¿Verdad? Cuando vengo a la iglesia tengo que levantar las manos. ¿A poco sí tengo que adorar a Dios? Bueno, la palabra no se equivoca. Algunos le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo? ¿Verdad? El que duda, que debo de entrar con reverencia, que debo adorar tu nombre, que debo de humillarme delante de tu presencia, que no se trata del pastor, que no se trata del que canta la alabanza, que no se trata de los músicos, sino que se trata de ti. ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo el que duda que debe de ser así? ¿Seré yo que duda de que esto es una iglesia y no es un centro de entretenimiento? ¿Seré yo, maestro? Entonces dice allí, cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaron. Adoraron, esta es proskuneo, ¿verdad? Proskuneo. Y esto significa, hermanos, fíjense qué interesante, ¿eh? Significa como el perro que lame la mano del amo. Como el perro que lame la mano de su amo. ¿Ves? Cuando nosotros entendemos lo que Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Es cuando nos ponemos entonces en esa posición que significa adorar, ¿verdad? Proskuneo. Nos ponemos en la posición como de un perrillo, como de un perro delante de su amo, que llegamos contentos, alegres por verlo y le lamemos la mano. Eso es lo que significa aquí. También significa, hermanos, agazaparse, postrarse, dar homenaje, reverenciar
y suplicar. Fíjate lo que hacemos en la adoración. Nos postramos, damos homenaje al Rey, ¿verdad? Reverenciamos y suplicamos a Él. Esto es lo que significa entonces adorar, hermanos. Y esto es lo que debemos hacer dentro de la adoración, ¿verdad? Y en tercer lugar, ¿qué más? Debe de ser un lugar que se reconoce la autoridad de Jesús. Si venimos a la iglesia, hermanos, pero no reconocemos la autoridad de Jesús, estamos mal. Jesús tiene autoridad, hermanos, sobre todo principado. Sobre todo cualquier, mira, si Jesús le puede decir, ¿verdad?, a sus arcángeles, vayan y hagan esto, y ellos van. Sí, le dice a sus millares de ángeles, vengan y denme gloria, y van y le dan gloria, hermano. Jesús tiene autoridad sobre todo. ¿Verdad? Aquí está Jorge, una vez fuimos a expulsar unos demonios, era una legión tremendamente allí, ¿verdad? Pero el nombre de Jesús tiene autoridad, hermanos. ¿Verdad? La misma palabra por sí mismo no tiene autoridad, pero cuando pones la fe en la palabra y cuando lo haces en el nombre de Jesús, tiene autoridad, hermano. ¿Sí? Todo principado, toda potestad maligna se va en el nombre de Jesús. ¿Sí? Toda opresión, toda circunstancia, ¿verdad?, que viene a nuestras mentes a perturbar, se va en el nombre de Jesús, hermano. ¿Verdad? Cuando reconocemos la autoridad de Jesús, hermano, somos verdaderamente libres. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad y Jesús dijo, ¿verdad?, y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Del rencor. ¿Libres de qué? ¿Verdad? De la ira. ¿Libres de qué? De la venganza. ¿Libres de qué? Del ego y cualquier otra cosa. ¿Sí? Cuando conocemos entonces y reconocemos la autoridad de Jesús, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó, así como yo pienso que se acerca aquí y está aquí, ¿verdad? Y se acercó y les habló como si Jesús estuviera aquí y nos estuviera hablando. Y Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es toda, no una cuanta potestad, no una cuanto poder. El diablo tiene poder. El diablo tiene poder. ¿No imitó las plagas en Egipto? ¿No imitó entonces, verdad, todo lo mismo que hizo Moisés? Sí, el diablo tiene poder. Pero Dios, hermano, pero Cristo tiene toda potestad me ha sido dada. El diablo tiene un poco de poder, pero Dios tiene toda potestad. Toda potestad. Por eso cuando te sientas, ¿verdad?, afligido, cuando te sientas oprimido, cuando te sientas mal, ¿verdad?, tienes que ir en la autoridad de Jesús. En la autoridad de Jesús. En la autoridad de Jesús, oro por mi hogar. Oro por mis hijos, oro por todo lo que les está perturbando, por todas las cosas que les están atormentando, por todas las cosas que los están desviando, por todas las cosas que los están, ¿verdad?, confundiendo. Oro para que Dios les dé entendimiento, para que Dios les dé sabiduría, para que Dios les dé dirección, para que les dé mejores decisiones. Oro en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Cuando nos sentimos tristes, oramos en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Cuando nos sentimos desfallecer, oramos en el nombre de Jesús. Cuando estamos enfermos, oramos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? En todo momento, hermanos, debemos de reconocer su autoridad. ¿Verdad? Entonces, Mateo 28, 18 ya leímos, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en cuarto lugar, la iglesia es un lugar para discipular. ¿Qué es la iglesia? Un lugar para discipular. ¿Qué es la iglesia? Un lugar para entretener. ¿Verdad? Es un lugar para tenerlos entretenidos. ¿Verdad? Cuando, escuche bien usted como padre, ¿verdad?, si usted viene, ¿verdad?, a mí me dice, ¿sabe qué, pastor? Pues es que mis jóvenes están desanimados, ¿verdad?, porque no vemos aquí que tienen cosas para entretenerse. ¿Verdad? No tienen diversión, no tienen algo para divertirse. Mire, la iglesia no es un lugar para divertirse. La iglesia es un lugar, como ya decíamos, centro de adoración. Es un lugar que se reconoce la autoridad de Jesús. Es un lugar para discipular. ¿Verdad? Pero no es un centro, hermanos, para divertirse. Cuando usted le dé a los jóvenes y a veces hacen actividades, ¿verdad?, que se olvidan de la palabra, se olvidan que es el centro, Jesucristo, ¿verdad?, de la razón de la reunión, y empiezan entonces a hacer diversión y convivios por convivir, ¿verdad?, y lo maquillan con el Salmo 133, mira, qué agradable es, ¿verdad?, habitar los hermanos juntos y en armonía, pero cuando no se trata de Dios, están perdiendo su tiempo. ¿Ves? Toda persona, por eso abrimos en 1 Juan 2, 14, les hablo a ustedes padres,
porque conocen al que es desde el principio. Les habla a ustedes jóvenes, porque han vencido al maligno. Entonces, tanto adultos como jóvenes deben entender, hermanos, que la iglesia no es para divertirse, es para aprender de Dios. Es para reverenciar a Dios, es para adorar a Dios. Y así nosotros hagamos entretenimiento, circo, maroma y teatro dentro de la iglesia por querer entretener a los jóvenes o al adulto o a quien quiera que sea, mientras ese joven, mientras ese adulto no nazca de nuevo, nada lo va a detener, nada lo va a detener. Entonces, ¿qué es lo que detiene a un ser humano dentro de la iglesia? El nuevo nacimiento. Cuando tienes, ¿verdad?, una comprensión clara de decir, ¿sabes qué? He muerto a mi ego, he muerto a mí, ¿verdad? Pero ahora estoy vivo en Cristo. Ahora vivo por Cristo. Ahora vivo en Cristo. ¿Sí? Eso es lo que nos detiene, hermanos. Eso es lo que nos detiene, el nuevo nacimiento. Nosotros podamos hacer cualquier tipo de actividades nomás para entretener a la gente, ¿verdad? Y, ay, ¿cómo te sientes? ¿Te gustó? ¿Te divirtió? ¿O hacemos algo más para que te diviertas? Pero eso no significa, hermano, que la persona es espiritual o que lo vamos llevando a la espiritualidad. Entonces es necesario nacer de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, un lugar para discipular, vete al verso 19. Un lugar para discipular debe de ser la iglesia, no un centro de entretenimiento. Mateo 28:19 dice, por tanto, a consecuencia de lo ya hablado, dice el Señor, id y hacer famosos, hacer prósperos, ¿verdad? ¿Hacer qué? Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, una vez que ya venimos, hermanos, a los caminos de Dios, es hacer discípulos. Hacer discípulos. No dice, ¿verdad? Entretenlos un poco, déjalos que se diviertan, ¿verdad? No, que brinquen, que salten, que sean... No dice así, que sean discípulos. Ay, sí, pero no quiere estudiar. Un discípulo se deja, ¿verdad?, entrenar, se deja discipular. O sea, un discípulo asiste a los cursos. Hay capacitación, ahí va el discípulo. Hay maneras de aprender, ahí va el discípulo. Hay diferentes servicios, ahí va el discípulo. Un discípulo está ahí siempre donde está su maestro. Ahí está siempre, ¿verdad? Pero hoy la gente no quiere, ¿verdad?, adoctrinarse, la gente no quiere aprender más. Bueno, la pregunta ¿es discípulo o simpatizante? ¿Verdad? Y de hacer discípulos. Mi trabajo, hermanos míos, no es entretenerlos. Mi trabajo es hacer discípulos. Si yo hago algún curso, bueno, yo espero que vayan, pero al final de cuentas entiendo que solamente los discípulos estarán allí. ¿Sí? Porque el discípulo hace planes, el discípulo, ¿verdad?, se prepara, el discípulo planifica, ¿verdad? El discípulo tiene por prioridad a su maestro. Eso hace el discípulo, ¿verdad? Dime en qué te entretienes, dime en qué inviertes tu tiempo y te diré quién es tu Dios. Dime qué escuchas y te diré quién eres. Entonces el maestro, hermanos, el maestro es Cristo. Y el maestro entonces dice, id y hacer discípulos. La palabra discípulos allí es maceteo, discípulo maceteo del griego, que significa alumnos. También significa, hermanos, discipular. Y significa también, ¿verdad?, de manera ilustrativa, un docto. ¿Qué significa eso? Que una persona que viene a los caminos de Dios debe de conocer a la manera de llegar a ser docto. O sea, que tenga conocimiento vasto, pues. Eso significa también allí. Entonces, número 5, una iglesia debe de ser un lugar que enseñe la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Un lugar que enseñe métodos de cómo prosperar, un lugar que enseñe métodos de cómo ser feliz, un lugar que enseñe métodos... No. Un lugar que enseñe la palabra de Dios. Vete al verso 20. ¿Verdad? Enseñándoles, ¿qué, hermanos? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es enseñándoles que guarden todas las cosas. Otra versión dice que yo les he mandado. ¿Es que le vamos a enseñar? Psicología, que yo les he mandado. Las cosas que yo les he mandado. Las cosas que Él, ¿verdad?, nos dio para enseñar. Enseñándoles, esto significa entonces instruir, ¿verdad? Enséñalos, instruyeles entonces en las cosas que yo les he dejado. ¿Y dónde ha dejado las cosas el Señor, hermano? ¿Verdad? En su palabra. Entonces, ¿humanismo en la iglesia o cristianismo? ¿Qué debe de haber, hermanos? Cristianismo. ¿Y usted cómo está viviendo su cristianismo?
¿Cristianismo humanista o cristianismo bíblico? ¿Seguros? ¿Es usted discípulo? ¿Es usted discípula? ¿Usted se niega para agradar al Señor? ¿Usted obedece al Señor? ¿Usted sigue al Señor? ¿Usted le es fiel al Señor? ¿Usted está unido con el Señor? ¿Estamos unidos? ¿Sí o no? Póngase de pie. ¿Ya? Entonces tenemos que notar la gran diferencia, ¿ya?, de lo que es cristianismo y lo que es humanismo. Si quiere, ¿verdad?, centro de entretenimiento, pues hay muchos otros lugares, ¿no? ¿Ya? ¿Tú conoces algunos, Marco? Bueno, está el boliche, ¿verdad? Pero es que se dice, jóvenes, vengan a una reunión bien espiritual. ¿En dónde? En el boliche. En el boliche. Eso déjalo para los del mundo, ¿verdad? Eso déjalo para los del mundo. Entonces, adulto o joven, hermano, debemos de permanecer en las palabras de Cristo. Así sea usted joven, así sea usted adulto, pero debemos de permanecer en lo que Cristo dijo. Todo lo demás que usted piense que es cristianismo, no lo es. Todo lo que conlleve, ¿verdad?, al entretenimiento es humanismo, hermanos. Todo lo que conlleve a otro tipo de pensamiento que debe de entonces evolucionar la iglesia es meramente humanismo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo quiero permanecer siempre en el Señor, hermanos. ¿Usted también quiere permanecer siempre? Yo quiero permanecer siempre al lado del Maestro, hermanos. Yo no quiero venir a la iglesia y ser desentendido que debo de venir a adorar al Señor, y ser desentendido, ¿verdad?, que debo de venir y obedecer la palabra de Dios. Yo quiero llenarme de Dios. ¿Usted también, hermano? ¿Sí? ¿De verdad? Mire, América la Grande se ha vuelto en la gran ramera. Estados Unidos, la potencia de Estados Unidos, la que dice en su billete, en Dios confiamos, confía más en el diablo que en Dios. Ha legalizado todo lo que aprueba el humano, todos los deseos humanistas, los ha legalizado. Drogas, aborto, homosexualismo, lesbianismo, todo lo que es abominación para Dios, América la Grande lo ha legalizado. Pero no porque sea legal es bueno delante de Dios. Yo quiero permanecer, hermanos, en lo que dice el Señor. Si el Señor dice que todo eso es pecado, yo quiero decirle que es pecado. Si el Señor dice que Él va a venir otra vez, hermanos, yo quiero creer que va a venir otra vez. Yo quiero vivir pensando. Los que fundaron esta nación, que eran los puritanos, vivían, hermanos, ellos pensando que el Señor podía llegar en cualquier momento. Y vivían pensando en eso mismo. Pero hoy nosotros, hermanos, muchos nos hemos enfocado en otras cosas. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices al Señor, Señor, yo no quiero vivir un cristianismo humanista, un cristianismo diluido, un cristianismo que no se niega a sí mismo, un cristianismo que ve la iglesia como centro de diversión? ¡Qué blasfemia delante de Dios! Un cristianismo que se olvida de la cruz, que se olvida quién es el Rey, quién es el Señor. Cristo es el Señor. Un cristianismo que pone sus deseos en las cosas terrenales más que en las espirituales. Pablo dijo, si habéis pues resucitado con Cristo, poned las cosas, la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El salmista dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada, nada. Señor,
¿Cuándo llegará el día en que verdaderamente el deseo más grande seas tú de nuestras vidas? ¿Cuándo llegará el día en que verdaderamente nuestra voluntad sea rendida a ti? ¿Cuándo llegará el día en que realmente tú gobiernes nuestro ser, Señor? Los cristianos que leo yo en la Biblia, Señor, sufrían enfermedades, tribulación, persecuciones, sufrían de todo y decían, son leves tribulaciones, son leves tribulaciones, son leves tribulaciones. Hoy sufrimos una leve tribulación y no queremos ni levantar las manos para darte gracias. Hoy sufrimos una leve tribulación y no queremos adorarte ni decirte, Señor, tú estás en control de todo. Oh Señor, ¿cuándo llegará el día, Señor, en que verdaderamente vivamos para tu gloria? Que verdaderamente seamos tus discípulos. Que verdaderamente, Señor, seas tú la prioridad del despertar de cada día, Señor. Que cuando nos despertemos digamos, Señor, gracias por este día, Señor. Gracias por la vida, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por todo lo que rodea, Señor, mis hijos, familia, todos, Señor. Muchas gracias. ¿Cuándo será, Señor, ese día que verdaderamente te demos, Señor, la gloria en la iglesia, Señor? Que no maquillemos tu iglesia con actividades. Hoy organizamos muchas cosas, Señor. Hay mucha organización, pero poca agonía, Señor. Poca agonía, Señor. Señor, no estamos aquí porque no tenemos otra cosa que hacer. Señor, estamos aquí porque es un placer, Señor, porque es un deleite ir a tu casa, adorarte, Señor, bendecir tu nombre. Oh, Señor, es un deleite, Señor. Es un deleite, Señor, venir y postrarnos y humillarnos, Señor, delante de tu presencia. Y decirte, eres el más hermoso de todos los seres, Señor. Eres el preciado, Señor. Tú eres nuestro Señor. Señor, ayúdanos. Ayuda a esta iglesia, Señor. Van haciendo esta iglesia. Es joven, Señor. Oh, Señor, es joven esta iglesia. Pero si tú pusieras en nuestros corazones, Señor, que no se trata del entretenimiento, se trata de ti, Señor. Si tú pusieras en nuestros corazones que no se trata del hombre, se trata de tu Espíritu Santo, Señor. De que tu Espíritu Santo, Señor, nos controle siempre. Que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya nuestras mentes, nos convenza de cualquier error, nos dirija a toda justicia. Se trata del Paracleto. Se trata de tu Espíritu Santo, Señor. Oh, cómo amo yo tu Espíritu Santo, Señor. Cómo deseo tu Espíritu Santo. Cómo anhelo tu Espíritu Santo, Señor. Quiero vivir, Señor, en tu Espíritu, Señor. No estamos solos y nunca lo estaremos porque Él está con nosotros. Él nos consuela, Él nos alienta, Él nos anima, Él nos fortalece, Él nos dirige, Él nos revela. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Señor, toca el corazón de tus jóvenes, Señor. Señor, sana corazones. Sana corazones, Señor. Vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos.
dices, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Tú eres el deseado de nuestros corazones. Tú eres lo que más amamos, Señor. En ti estamos completos y satisfechos, Señor. Nada más, no necesitamos nada más, Señor, sino a ti. Gracias, Señor. Gracias por ser quien eres, el dueño de nuestra vida y nuestro Salvador a la vida eterna, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Dígale gracias. Y dígale, voltee con el que está a su lado y dígale, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Que la paz de Cristo, hermanos, vaya con nosotros. ¿Están bien, hermanos? Que Dios los bendiga. Saluden a las personas nuevas. Díganle bienvenidos.